¿Hay algún tema que tú quieras que le subamos de tono? Ya estamos en vivo. Qué bueno, buenas noches. Un placer saludarte, Vladimir. Yo estaba esperando que me mandaran la notificación en el Facebook. Eso es cuando uno deja de hacer estos ejercicios. Te mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad de México. El maestro Vladimir Ramos Cárdenas, un experto chiapaneco, porque hay que decir eso. Hay que decir eso, maestro. Decir que eres un chiapaneco que radica en Ciudad de México. Y disculparnos con nuestra audiencia. Hemos tenido martes muy complicados de agenda y de cosas ajenas a día uno que nos han impedido estos encuentros. Bienvenido, maestro. Es un gusto, un placer, un honor tenerte con nosotros, como cada martes, para hablar de, entre otros muchos temas, de pobreza. Bienvenido a día uno más. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias, buenas noches. Ya se extrañaba este espacio, la verdad es que las últimas semanas, por una u otra razón que no pudimos estar, eh, decía, híjole, lo que estamos haciendo es perder la costumbre y eso es algo no muy bueno. Además que se rompe la disciplina y en este tipo de ejercicios no hay que perderla. Así es que una disculpa a todos los que nos escuchan, a todos los que nos veían todos los martes. Es compromiso renovado de estar aquí. La verdad es que Sí, fueron semanas complicadas por temas laborales, ajenos, pero por ganas no faltamos y aquí estamos. Hoy estoy de hecho aquí en la Cámara de Diputados atendiendo temas. Hoy es una sesión larga, pero ya listos para estar con todos ustedes. Gracias, Miguel. Gracias. maestra, bienvenido. Y entrando en materia y poniéndonos al corriente de lo que hemos tenido pendientes, está en la Cámara el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el PEF 2021. ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo lo ves? La discusión se está centrando sobre la salud, sobre la educación. Bueno, un incremento en el presupuesto en materia de salud, en materia de educación, los programas sociales de la 4T. ¿Qué ha pasado con nuestro tema, con la pobreza? Se dice que de los 6 billones, este presupuesto que viene es de los más austeros y de que tiene un decremento. Que nos hicieras un primer análisis y unos primeros comentarios al respecto, maestro. Claro, lo primero que debemos de entender es que comúnmente, fíjate cómo es de curioso, cuando se vienen estas fechas, la palabra que predomina es presupuesto de egresos de la federación. Y eso es algo a lo que yo me opongo consistentemente, porque quiere decir que en automático estamos pensando en el gasto, ¿no? Y para Sí. gastar primero tienes que tener ingresos. Entonces, como tú sabes, la primera parte, la más importante, que es la que empezó el día de ayer, de hecho, con un parlamento abierto muy grande, está participando sobre la ley de ingresos de la federación. Eso es de lo más importante, es cómo vamos a captar la cantidad de recursos que necesita el país para poder hacer frente a todas sus responsabilidades, a sus obligaciones, gasto público, pago de deuda. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Bueno, parte de un tema de cómo vamos a obtener los ingresos. Y este ejercicio lo hacen también los estados. Deben ustedes de saber que en los tres órdenes de gobierno, ejecutivo federal, ejecutivo estatal y ejecutivo municipal, el gobierno federal es el que más recauda, después los gobiernos estatales recaudan muy poco, en un promedio probablemente no alcanzan el 10%, y a nivel municipal, bueno, la tasa de recaudación es mucho menor. Entonces, lo primero que tenemos que poner la atención es a la ley de ingresos, que es la que ya inicia, y la ley de ingresos nos presenta un reto, es que después de hacer toda la planeación, lo que en algún momento les platicaba, lo que dicen los criterios generales, eh, decían, a ver, vamos a necesitar alrededor de 6.2 billones de pesos, pero nosotros solamente tenemos, el gobierno puede llegar a recaudar 5.7, 5.3, 5.5, 5.6
billones. Lo demás va a ser alrededor de 700,000 millones de pesos, es un techo de endeudamiento que le va a permitir la Cámara de Diputados, y con eso el gobierno federal lo que le está proponiendo a México es decirle, ¿saben qué? Vamos a salir con un déficit, con un equilibrio primario, es decir, mis ingresos y mis egresos de entrada, se los propongo, van empatados. Y eso es algo que ha generado mucho molestar, y se podría entender, pero puede entenderse también desde otra óptica, y es que una política fiscal o una política financiera sana es gasta lo que tienes, no lo que no tienes, porque cuando tú te endeudas estás obligado a recuperar el peso que prestaste más el peso que te hace falta para tus gastos. Entonces, sin duda, va a ser el próximo año. Mira, lo veíamos nosotros desde mediados de este año. Cuando tú haces lo ves en retrospectiva y ves cómo se comportó la economía el año pasado y cómo los criterios generales te dicen que tienes que proyectar hacia 5 años, no es halagador el comportamiento económico. Sin embargo, el gobierno está viendo la manera de dónde obtener la mayor cantidad de recursos para no adquirir deuda. Eso puede ser bueno, sí, por un lado. Por el otro no, porque quiere decir que vas a estar castigado. No es un tema de austeridad en la casa, tienes que prescindir de ciertos gastos, pero bueno, a la postre tendrás otras ventajas, y eso tal vez es lo que está viendo el gobierno federal. Hay una... Sí. En este PEF 2021, ¿qué es lo que se sacrifica? Entiendo una cosa, maestro. Entiendo que en cada proyecto, en cada discusión que se da por estas fechas en la Cámara, hay un margen de endeudamiento para el manejo de las finanzas sanas. Pero ¿qué se sacrifica en este? O sea, ¿qué es lo que lo resiente? ¿Y cómo entra, maestro, ahí si me permite la pregunta, cómo entra este asunto de los fideicomisos que ha generado un gran ruido? La desaparición de la figura, pero la garantía, según el secretario de Hacienda, de que los recursos en cada uno de los rubros no van a faltar, van a estar ahí, van a llegar. E incluso hablaba de algunos incrementos sustanciales en materias, ¿no? Por ejemplo, en la de protección civil, que no podría dejarse sin recursos públicos para operar y para seguir creciendo, ¿no? Perdón. Mira, voy a ponerme en medio para que la ciudadanía pueda tener más elementos para evaluar este tema de los fideicomisos. De hecho, hace unos días estaba yo explicándole a alguien sobre cómo funcionaban los fideicomisos. Todavía está ahí en la pared en rojo. Sí, todavía está en la clase. La clase. Miren, lo que hace el gobierno parte de una perspectiva de un estudio que hace años hizo Irmeréndira Sandoval, donde ella habla que los fideicomisos, sobre todo en México, hace todo un estudio de Latinoamérica y habla de que los fideicomisos... Discúlpame, esa no es la alarma sísmica, ¿verdad? No. Están llamando a votar a los diputados. Ya. Se escucha muy fuerte, es que la vamos a tener durante unos 5 o 7 minutos, pero ¿sí me escuchan? No, sí te escucho perfectamente, pero yo dije, ¿no será la alerta sísmica? Aquí No, la versión tuxtleca es... que no importa que se caiga esto, aquí seguiré. Exacto, yo dije, qué valor periodístico por el análisis. No, la versión tuxtleca pues es una bocina en pleno palacio, pegándonos unos aullidos que por más que quieras tener nervios de acero, te mueven porque te mueven. Pues no, yo dije, qué elegancia para llamar a evacuar el edificio. Adelante, maestro, perdóname la Sí, interrupción. te El decía que lapsus. este tema de los fideicomisos hay que verlo desde dos ópticas. La primera es que partir de un principio de política pública, y es que una decisión de política pública va a beneficiar a unos y a otros no. El gobierno en este momento, yo les decía que el paquete económico va a ser un paquete económico muy rígido. ¿Por qué? Porque el reto del gobierno es tratar de mantener la mayor cantidad de recursos disponibles para hacer frente a cualquier eventualidad. Entonces, entre más comprometido tengas tú el gasto, más difícil es tener disponibilidad. ¿Ok? Entonces, el tema de los fideicomisos no es menor, por supuesto que no es menor. Sin embargo,
lejos de las posturas de los que están a favor y los que están en contra. Yo creo que está una ala moderada, que yo siempre considero que lo moderado es lo mejor, la gradualidad, y es que te dice lo siguiente: a ver, de los casi 374 fondos y fideicomisos que tenía México, Fundar, que es un think tank que se dedica al análisis de muchos temas en materia económica, de política pública, hizo un análisis y te decía que en el 2018 casi el 92% de los fondos y fideicomisos que no tenían estructura orgánica tenían problemas. Entonces eso es un indicio de malos manejos, probablemente es un indicio de malos manejos. No necesariamente quiere decir robo, pero tampoco quiere decir que no hay robo. Entonces es malos manejos. Pues si quieren pueden buscarlo en Fundar, ahí van a encontrar mucha información al respecto. Entonces, esta situación se convierte en un incentivo muy grande para el tema de los fideicomisos. Por otro lado, les decía yo que este estudio que hace la secretaria de la Función Pública, Merendira Sandoval, ella propone que un fideicomiso debería estar siempre en manos del Estado. Si no, ¿por qué? Porque el fiduciario es un ente distinto y no el Estado, no el gobierno. Entonces, no hay disponibilidad. Yo creo que se prestaron las condiciones en este año, con el tema del COVID, la necesidad del gobierno de obtener recursos de todas partes. Entonces lo que el gobierno dice es: vamos a cambiar el andamiaje jurídico de estos para que yo pueda tener acceso a esos recursos. No significa la cancelación per se, es decir, no significa que deja de existir un fideicomiso y yo agarro el dinero. No. Cambiaron instrumentos, hay unos que de plano sí dejaron de. Es que ahí va, porque esto es muy importante, porque si esto no se atiende sin prejuicios, no entendemos lo que implica el ejercicio de gobierno. Y el ejercicio de gobierno implica tomar decisiones difíciles. Y el tomar decisiones difíciles es la naturaleza de la política, del ejercicio de gobierno. Entonces, a ver, tú estás en una situación en la que el próximo año tus perspectivas de crecimiento son muy bajas. Hoy en día, tu segundo trimestre tuviste una disminución del menos 18%. Aún así, el gobierno mantuvo una alta tasa de recaudación porque le cobró a los que antes evadían impuestos, y no lo digo en un tema de propaganda, sino lo digo en un tema de que es la realidad. Es decir, acuérdense que hay una relación crecimiento económico, crecimiento de la economía y por lo tanto impuestos. Hay posibilidad de cobrar impuestos, pero cuando no hay crecimiento, sí, adelante. No te escucho, Miguel. Perdóname, es la mala costumbre. Es que ese es el escenario que se configura, que le da las armas a los adversarios de la 4T. Porque ciertamente venimos de una pandemia y un asunto económico que nos sumerge en esta falta de tener con qué. Pero la forma en cómo eran momentos, instantes antes de la pandemia, cuando se empieza a proponer la desaparición de los fondos. Entonces, pareciera, y eso es algo que tú estás explicando muy bien, que tomar una decisión de política pública, de gobierno difícil como esta, resulta beneficiosa, benefactora para un presidente que se quiere abrogar esos dineros, ¿no? Dineros que efectivamente es una forma de hacerse, como decimos por acá, maestro, de con qué para seguir dándole movilidad al gobierno, pero también que pareciera un asunto de, mientras estamos en la crisis, aprovechamos el momento. Necesitábamos ese dinero, necesitábamos quitar esos instrumentos para hacernos de ese recurso y redireccionarlo. La crisis económica provocada por la pandemia no nos permitiría salir con nuestros 6 billones de presupuesto sin necesidad de reestructurar, de reorganizar, de rediseñar el instrumental jurídico, por ejemplo, de los fideicomisos. Esa es como mi duda. Termina por ser así de que, nos agarraste saliendo de la pandemia y ni cuenta nos dimos y le diste baje a todos los fideicomisos para hacerte de las lanas, ¿no? Digo, en una explicación que yo quisiera decirlo lo más llana que se pueda y reflejar lo que la gente, al menos los adversarios, cómo están haciendo su propia narrativa, ¿no? Cuando tú lo estás diciendo bien, es una decisión del gobierno que es difícil, pues, y que habría que tomarse.
Sí, a ver, el, y aquí y es válido, por eso te decía, es válido el enfrentar posturas. Lo, y lo digo como alguien que conoce de política, que ha hecho política, que le tocó ser parte del poder legislativo en una legislatura bastante interesante que fue la de 2009-2013, famosísima porque un connotado político chiapaneco, priista, dijo en el pleno, es que usted parece algo así como, si no huele a trago, huele a botana, algo así se refirió a un legislador, creo que fue, ¿cómo le llama? El presidente, hoy actual presidente del PRI, así se No, no, dirigió no, 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 ya lo sacaron, ya se fue. a Jorge Julián le dijo a Muñoz don Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? ujú, Ya a usted le dicen, como en mi le tierra, dice algo así, que si no una olía a cosa trago, así. olía a botana, pero en fin, Bien, este, perdón, perdón, pueblo de México, por esos legisladores que enviamos a nuestro Congreso Nacional, bueno, ¿no? sí, yo creo que Chiapas ha enviado cosas muy peculiares, ¿no? Como aquel que dijo que cuando fue el sismo de Haití, que por favor les pintaran con blanco el dedo para... No, sí, bastante desaventurados. Qué vergüenza, sí, el Chunco, Ariel Gómez el Chunco, ¿no? Por el tema del... Porque es que tenía un programa de radio. En realidad el tipo, no lo voy a defender, pero era un tipo dedicado a otra cosa, pues, llevado a política por el propio Juan Sabines que agarraba amigos. ¿Tú tienes cara de diputado? Vete. "No, ¿tú tienes cara de alcalde? Vas. En Sí, fin, yo creo que, pues, bueno, ese es el reflejo, ¿no? Pero miren, regresando, pero el punto de lo que yo les decía es que eh, conociendo esta parte de lo importante que es las posturas políticas, la construcción de proyectos políticos, la permanente lucha entre una visión de país y la otra, lo cierto es que una vez que se está en el poder, y no me refiero en el poder en el término negativo, no, en el ejercicio de gobierno, tú estás exacto. obligado a tomar decisiones y las decisiones eh, no necesariamente son malas, tampoco buenas, ¿no? Y volvemos a esto, es muy importante cómo te pones, cómo entiendes lo que está decidiendo el otro. Y a ver, tú decías algo muy importante, si esto era una manera para el gobierno de hacerse de dinero, yo te diría que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar el próximo año. Entonces el gobierno es como si en casa estuviéramos empezando a ver esto que no nos sirve y que vamos a venderlo. Esto que está de más, vamos a venderlo. Oye, es que yo tengo, voy a decirlo así, porque la realidad de Chiapas ya vimos que es distinta, ¿no? Pero para que nos entendamos, tengo 5 coches, no necesitamos 5 coches. Vamos a vender 3 y ese dinero lo vamos a guardar. ¿Para qué? No sé, pero puede que lo ocupemos el próximo año. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero puede que haya alguna eventualidad, haya alguna enfermedad, qué tal que viene un sismo, qué tal, pero para eso. Entonces, probablemente el gobierno para lo que se está preparando es para tener la suficiencia en recursos. ¿Cuál es lo malo de el andamiaje jurídico de los fideicomisos? La ambigüedad. Esa ambigüedad es la que ha sido argumentada, discutida, exhibida por la oposición. Pero ahora hay que ponernos del otro lado. Esa ambigüedad es el perfecto instrumento para que el gobierno pueda tener acceso a esos recursos y no necesariamente para gastárselos en dos bocas y todo eso, no, para gastarlos cuando los tenga que gastar. Y yo aquí creo, y me regreso a lo que ha sido el tema principal de nuestros diálogos, es que hagan lo que crean que están haciendo y que crean que consideran bien. Si el próximo, a medio año, el 1 de junio del próximo año, vemos que lo que han hecho han sido absurdos, errores y errores, acuérdense, lo único que tenemos que hacer es ir y votar. No hay Mesías, nadie va a venir a salvarnos, nadie, deben de entenderlo. El único salvador que tiene México se llama el individuo, la mujer o el hombre, el ciudadano en su carácter, en pleno uso de sus derechos políticos, de ir a la urna y votar, castigar y premiar. Ese es el único salvador, no hay más. Porque seguimos creyendo que alguien va a venir y a tomar las mejores decisiones por nosotros. El presidencialismo puro otra vez, el mesianismo, no hay nadie va a venir a salvarlos. Si no, Chiapas estaría en una historia completamente distinta. México estaría en una condición completamente distinta. Así es que, entonces, pero esto que estamos enfrentando es parte de ello.
¿no? Es la toma de decisiones difíciles y esa ambigüedad de los fideicomisos es parte de ello y yo la entiendo así. De acuerdo. Nada más déjame leerte unos datos que tenemos aquí en Conversando Realidades. Hay una estimación, una caída del Producto Interno Bruto de 8% para ese 2020. Creo que es significativo, es grande. Y le sigue una recuperación de 4.6% ya para el 2021. Este presupuesto de egresos de la Federación prevé un gasto total de 6.295.736.2 millones de pesos. Eso lo reduce, gracias cámara, una reducción del 0.3% en términos reales respecto del 20%, 3%. El gasto no programable disminuye 4.6% y el gasto que ya está programado, que ya está establecido, aumenta 1.3%. Y concretamente, aquí entiendo, se va hacia salud, ¿no? Que es creo yo, el rubro que más crece, el rubro que más registra un aumento, ¿no? Y digo, por razones obvias incluso. Salud en su presupuesto aumenta 9.1% en términos reales y de los 133.237 millones de pesos en este año, sube a 145.000 millones de pesos dentro del PEF, unos 12.178 millones de pesos más. Yo no tengo ningún asunto, ningún tema, y posiblemente tenga también muchísimo desconocimiento, que agarremos y le demos al sector salud más recursos. A partir de que la pandemia nos dejó en desnudos y en huesos. Pero ¿y qué pasa con la pobreza, Vladimir? ¿Qué pasa con ese gran pendiente? Porque los programas sociales también se sostienen en términos de dinero, ¿no? Se plantea un gasto educativo de 836.400 millones de pesos. No crece nada respecto de este año. La educación queda igualito en términos de dinero, ¿no? Salud es quien realmente tiene la cuchara más grande y con la que se sirven o hacia donde se orienta es el dinero del 2021, ¿no? Gracias, Miguel. Mira, digo, esta parte era de esperarse, no podemos Sí. darnos por sorprendidos, ¿no? Pero a ver, lo que tenemos que ver en este tema es que, a ver, el monto del presupuesto para el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2021, que es el que, porque ahorita todavía es proyecto, ¿no? Todavía es PPF. Ajá, PPF, ¿no? Para el sector salud es de 690.430 millones de pesos. Como bien dice, son 12.500 millones de pesos, 12.700 millones de pesos más que lo aprobado el año pasado. Este incremento, a ver, ¿de dónde viene este incremento? ¿Cómo se compone este incremento? ¿En qué vamos a ver este incremento? A ver, bueno, pues es el resultado neto de mayores recursos en lo que es la Secretaría de Salud, el programa FASA, Pemex y las aportaciones a la Seguridad Social. Ahora, estos que te acabo de decir ascienden aproximadamente a 19.300 millones de pesos. Y de esto los recortes en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina, que suman aproximadamente 6.600 millones de pesos. Ahora, en específico, la Secretaría de Salud, o sea, el Sistema de Salud, es el que tiene un aumento del 9.1%. ¿Y de dónde provienen estos recursos? De los que se obtienen del Fondo de Salud para el Bienestar. Ahora, el aumento en el presupuesto para el Fondo de Salud para el Bienestar, ¿no?, fue de 9.538.000 millones, es decir, ese 9.1% equivale a 9.538 millones de pesos, aunque en la iniciativa de creación del INSABI en aquellos años se anunciaron 40.000 millones de pesos, ¿no?
Unos programas que presentan recortes en la materia tienen que ver con prevención, tienen que ver con vacunación, con infraestructura y mantenimiento de infraestructura. Y aquí regresamos a lo que yo les decía. El cierre de este año y el gasto durante el próximo año, todo 2021, va a ser uno donde la racionalidad del gasto va a causar muchas molestias, ¿no? Racionalidad de ración, de razón, ¿no? Tienes que gastar lo razonable y tienes que racionalizar tu gasto. ¿Por qué? Porque les decía, no, si el gobierno se pasa, ¿no?, en algún rubro, se descompone su proyección. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Yo creo que el gobierno federal ha hecho un buen trabajo en este sentido, gastando lo que tiene. Este tema de la deuda, aunque no comparto el que no quiera tomar deuda porque es como decir que va a ser igual de mal las cosas que como lo hacían los otros gobiernos, ¿no? El tema de salud, el tema de educación, perdóname, yo creo que el tema de educación vamos a tener alrededor de 836 mil millones de pesos, ¿no? No hay crecimiento, la verdad, en términos reales, en comparación con lo aprobado del 2020, y hay un recorte de 1.3% en comparación a lo ejercido en el 2019, es decir, parece que estamos gastando menos, vamos a gastar menos el próximo año, pero yo creo que deben estar considerando más los temas de reducir los temas de infraestructura y apoyar más el tema de educación, que ha sido complejo, la verdad, el tema educativo con los temas de pandemia, incluso el regresar a clases podría ser algo que le dé un oxígeno a la política educativa del país, ¿no? Entonces, sí son cosas que hay que tomarle mucha importancia. Y de las cosas que tenemos que esperar, les decía yo, es que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales sería muy interesante voltear a ver y preguntar qué están haciendo. Los gobiernos del famoso frente, liderados por panistas, suelen ser gobiernos o son gobiernos que están empujando a reformar la fórmula fiscal, ¿no?, para el tema de la redistribución, solamente que también traen una agenda política, y ahí es donde las cosas probablemente lleguen a temas de irreductibles. Entonces, regresando, mi querido Miguel, el presupuesto 2021 va a ser un paquete económico rígido, no va a haber mucho margen de maniobra, los programas sociales van a depender de la recaudación, aquellos programas sociales no prioritarios van a ser eso, no prioritarios. Entonces hay que esperar el próximo año, un año complicado, pero no por ello el peor año. Yo creo que lo peor lo estamos atravesando en este momento, pero hoy, si tú ves, se habla de la recuperación de 113,000 empleos, ¿no?, en lo que va de septiembre. Se habla de la recuperación de la manufactura, se habla de un impulso en la industria de la construcción. Recordemos que la industria de la construcción es la que más aporta en cuanto a actividad económica. Así es que yo veo cosas interesantes que están pasando, ¿no? Este anuncio que hace el gobierno federal con la iniciativa privada, casi 297,000 millones de pesos en 39 obras de infraestructura, de las cuales 7 ya están en ejecución, te habla de que hay un esfuerzo entre el gobierno y el sector privado por crear las condiciones para enfrentar de mejor manera el cierre de año, porque si cerramos demasiado mal el inicio de año, la famosa cuesta de enero va a ser muchísimo más pronunciada. De acuerdo. Nada más para ir redondeando esto que comentamos. En materia de seguridad, el gasto se concentra en la Guardia Nacional, que tuvo un presupuesto 9 veces mayor que lo que le dieron en el 2020. Bueno, en particular porque desaparecieron y reubicaron pues todo lo que con todo el dinero de la Policía Federal, ¿no? El gasto propuesto para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad
Suma en total 868 y 447 mil millones de pesos. Cada uno, ¿no? O sea, 686 para comisión, para Pemex y 447 para la comisión. El presupuesto para la Secretaría de Energía es de 47 mil millones de pesos. Todos estos montos representan el 18.7 del gasto total en el PEF, es decir, en el sector energético, ahí están puestos un 18.7% de lo que está programado, que se gaste, se genere, se produzca, se aplique en el próximo año. Vladimir, preguntarte, esta pandemia, este COVID-19 impacta en términos generales. Mucha gente no está hoy con nosotros, pero en términos económicos, ¿ya se tiene más claridad en la ventana de tiempo para recuperarnos? Se hablaban de años, se hablaban de 2 años, se hablaban de 3, 4 incluso, ¿no? Todos los efectos de haber parado la economía de tajo y al instante tendrá los efectos de recuperación y de vuelta a la normalidad ya en términos de dinero y de alcanzar niveles, y ahí pienso de momento por el turismo, por ejemplo, ya se tiene más analizado, más proyectado, ya hay mejor perspectiva en la Cámara respecto del presupuesto, es decir, no van a ser 2 años, va a ser menos, o nos van a decir la verdad y van a ser mucho más años para recuperarnos. Y estamos pensando que para diciembre, con nuestro aguinaldo, resolvemos muchas cosas. Ya, mira, hay una, es una ironía, ¿no? A ver, México, aunque no lo crean, es una economía moderna. ¿Qué es una economía moderna? Que depende en mayor porcentaje de su actividad económica terciaria. México, el 65% de su economía aproximadamente es del sector terciario. Su segundo potencial es el sector secundario, que es casi el 37%, y el sector primario, que es el que no trae mayor transformación, no rebasa el 7%. Es decir, que nuestro PIB está constituido, integrado por actividades de prevalencia terciarias. ¿Esto es bueno? Sí. Lo malo es que por ser actividades de este tipo están insertas en las cadenas globales de producción. Entonces, las caídas o la desaceleración económica en Estados Unidos o en otros países con los que tenemos relaciones económicas, bueno, suelen afectarnos. Es decir, este tema de los mercados mundiales suelen afectarnos, por supuesto, ¿no? Entonces, no es un tema menor. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia de ello. ¿Ya, carnal? ¿Ya? Un segundo. ¿Neta ya te quitaste tu mamada, güey? Sí. No mames, güey. Póntela, güey. Estamos platicando con el maestro Vladimir Ramos. Se paró un momento a atender a alguien está en Cámara de Diputados, y estábamos hablando de el presupuesto de egresos, lo que México va a gastar en el 2021, de cómo se va a un presupuesto mayor a salud. Obvio, casi la pandemia nos deja al descubierto que hay que invertirle. El gasto en materia de educación se queda igual. En materia de seguridad, todo se concentra en la creación de este cuerpo, de este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la Guardia Nacional, y por supuesto que sube su presupuesto, porque agarra todo lo que tenía Policía Federal y se reorienta hacia la Guardia Nacional. Déjeme, en lo que regresa el maestro Vladimir, nada más recordando que él está conectado desde Ciudad de México, nosotros estamos en Tuxtla Gutiérrez, y hablamos siempre de presupuesto, hablamos siempre de pobreza. Hoy estamos haciendo un análisis un poquito más numérico de la proyección, de la discusión que está en Cámara de Diputados, de lo que está proyectando la Cuarta Transformación para el siguiente año. Y lo digo así porque la Cuarta Transformación tiene mayoría en la Cámara de Diputados actual. Déjenme leerles unos datos que compartimos con el maestro Vladimir momentos antes de iniciar esta transmisión. Para el 2021, el presupuesto, el PEF, tendrá 6 mil, vamos a decirlo, 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos.
en términos reales es menor en un 0.3% respecto del PEF 2020, ¿no? Pareciera nada, pero a esos niveles es una cantidad de dinero enorme, ¿no? Pero también este recorte, esta disminución, por llamarlo de algún modo, representa 25.2% del Producto Interno Bruto. El cierre esperado para el 2020, más o menos se hace una equiparación, un equilibrio, una estimación entre 2020 y 2021 de 1.3%. Al final de la discusión, cuando creo que si mal no estoy, a finales de noviembre, cuando esté por ley la determinación, creo que es 15 de noviembre, cuando se tiene que aprobar el presupuesto de egresos por parte de la Cámara de Diputados, terminará siendo de 1.3% menos lo que viene en el 2021 con respecto a lo que tenemos en el 2020. El maestro Vladimir explicaba que sí, efectivamente el gobierno está haciéndose una previsión de recursos por aquello de lo que pueda suceder en el próximo año. Y a partir de ahí también la desestructuración de los instrumentos financieros que le dan forma, vida, opacidad, porque hay que decirlo con esa claridad, a los fideicomisos. En los fideicomisos hay un torrente de dinero que la federación, que el gobierno federal, que la Secretaría de Hacienda ha proyectado que pueda ser útil, evidentemente para otro esquema de opacidad, porque ellos van a saber cómo lo manejan, dónde lo manejan, cuándo lo aplican, hacia dónde lo dirigen, y bueno, salimos de una opacidad por otra, pero el esquema de fideicomisos, y eso también lo dijo el secretario de Hacienda, no va a dejar de llegar el recurso. Y me refería concretamente al tema de protección civil, que es una de las políticas públicas vitales que salvan vida en este país. Entonces, no podría protección civil dejar de tener su presupuesto, dejar de tener su Fonden, su FOPREDEN, aunque no se llamen así los instrumentos, aunque se le cambie el nombre, pero tiene que fluir el dinero público, para que podamos tener un proceso de atención de la emergencia inmediata y un proceso de recuperación posterior a la emergencia que permita volver a una vuelta a la normalidad en situación de crisis. Nada más déjenme seguirle haciendo en lo que el maestro Vladimir, esa silla vacía que ustedes ven en su pantalla, es el maestro Vladimir que se fue al pleno de la Cámara, está conectado en Cámara de Diputados. Y bueno, déjenme decirles los programas relevantes. El programa de atención a la primera infancia. Se identificaron 3 programas orientados al cuidado de la primera infancia: servicios de guardería, servicio de estancias de bienestar y desarrollo infantil, además de programas de apoyo para el bienestar de las niñas, hijos de madres trabajadoras. Estos 3 proyectos incrementaron su presupuesto respecto del PEF 2020 y ya suman 18,383,4 millones de pesos, un equivalente al 0.4% total del gasto que está programado. Y esto destaca porque, bueno, decían, el presidente va a desaparecer las guarderías, la cuarta transformación va a desaparecer la atención a esto que se llama primera infancia. Y no, ahí está garantizado en el presupuesto de egresos del próximo año. Los programas de microcréditos. En esta pandemia se activó Secretaría de Economía, activó incluso el IMSS, se activó a través del Infonavit, a través de Sedatum, varios instrumentos que enviaron dinero hacia las personas, hacia las familias, que inyectaron recursos en la base de la pirámide social para que pudiéramos tener un con qué para hacernos hacia adelante. Este programa de microcréditos es una acción del gobierno federal directamente, y así lo dijo la secretaria Colín, secretaria de Economía, para atender la crisis económica causada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Es un programa prioritario, pero el programa de microcréditos del bienestar, sin embargo, tiene una reducción del 42% respecto del 2020. Se incluyó en el PEF 21 el programa de apoyo financiero a microempresas familiares con 1,600 millones de pesos. Es decir, este dinero de los microcréditos se transforma en algo mucho más detallado
a nivel de familias, a nivel de ciudadanos, que es la microempresa familiar. 1.600 millones de pesos para el próximo año, que habremos que ver cómo bienestar, cómo las tandas, por ejemplo, cómo Secretaría de Economía lo aterriza y lo desgrana y lo lleva al detalle de atender a más mexicanos en el territorio en el sol. Ahí donde hace falta, ahí donde siempre ha sido necesario inyectarle recursos, atendiendo también la política del presidente López Obrador, de dejar de rescatar a los de arriba para comenzar a rescatar a los de abajo. Ahí donde está realmente la base piramidal y está la crisis económica, y cuando le inyectan recursos a ese estrato, la economía se sostiene, la economía se mueve y empieza la recuperación. Bueno, otro programa se crea en el PEF 2020, el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género. Ahí, a través del presupuesto, a través de los hechos, la Cuarta Transformación está haciendo frente a esta pues una crítica que le ha llovido al presidente por no tener claridad en el manejo de la política de género, porque ha tenido desaciertos a la hora de atender las preguntas de los medios en la mañanera respecto de la violencia de género, cuando tuvo mucha relevancia los otros datos, ¿no? Bueno, pues nada más en el apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, que está a cargo de Secretaría del Bienestar y que tiene por objetivo la atención especializada a la mujer en situación de violencia de género, ya tiene un presupuesto de 405 millones de pesos. Evidentemente, quienes conocen de los presupuestos en materia de género me van a decir, sí, pero desaparecieron otros y crearon este otro. En fin, habría que entrar a detalle por cada uno de los rubros. Creo que podemos hacer ese análisis una vez tengamos el documento final, el PEF final de la Cámara, en noviembre próximo, y decir, obviamente estos 405 correspondían a este otro proyecto en materia de equidad de género, que ahora se llama así, pero sigue siendo lo mismo. En fin, bienvenido, maestro. Nada más déjame terminar mi idea, porque estamos en el programa de otros programas que se detectan al interior del PEF y el de mujeres. Y decía yo que hasta que tengamos el documento final, ¿cuándo es la discusión, maestro Vladimir? ¿Cuándo debe quedar la discusión final? Aquella que es de madrugada, casi, que es en el último instante cuando Cámara de Diputados. ¿Es 15 de noviembre? ¿La ley lo dice o es 30 de noviembre? ¿O es cuándo es? Sé que es en noviembre, es lo que me acuerdo. Bueno, si nos vamos a lo que nos pasó el año pasado, que se tuvo que ir, bueno, imagínense, el año pasado se tuvo que legislar desde una sede, Es correcto, es correcto. Sí. ¿no? Desde una sede alterna, fue en el centro Bancomer, creo, en Santa Fe, ¿no? Y entonces, Cuando te di, cada PEF de la 4T va a tener su característica, no. En el año pasado fue porque las organizaciones querían estar dentro del PEF ya tener presupuesto asignado para Antorcha Campesina y derivó en la toma del legislativo y que tuvieron los diputados que irse a una sede alterna. Ahora está marcando históricamente, y por decirlo de algún modo, la desaparición de los fideicomisos. Quiero ver cómo va a ser el próximo también, que va a tener alguna característica. Nos vamos a tener que ir adecuando. Esos cambios son los que hacen ruido, ¿no? Los que le dan miedo a los establecidos. para la aprobación de la ley de ingresos, perdón, es que estoy viendo, para la aprobación de la ley de ingresos se tiene hasta el 31 de octubre. De hecho, ahorita toda esta etapa va a estar la ley de ingresos está en análisis en Parlamento abierto y ese tiene que aprobarse al 31 de octubre. Posteriormente, el presupuesto de ingresos tienes como fecha límite, según, ¿no?, la normatividad, es hasta el 15 de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que se enfrente. Denme un segundito, por favor. Disculpe.
Bueno, el maestro Vladimir está explicándonos sobre los datos, sobre las fechas, los famosísimos deadlines del presupuesto de egresos. Tendría que estar 30 de octubre y 15 de noviembre. Sí, sí, ya recuerdo el del año pasado, pues que las organizaciones, y le voy a poner su nombre, Antorcha Campesina, quería que en el presupuesto de este año estuviera establecido apoyo a organizaciones para que no se movilicen, para que mantengan gobernabilidad, estabilidad, y fueron, digo, fue una costumbre arraigada, una mala forma de mantener gobernabilidad en los regímenes anteriores, que cuando se corta, por supuesto que se arma la revuelta. Eso marcó el presupuesto 2020 cuando se discutió en 2019. Este que se discute en 2020, que va a ser aplicado en 2021, tiene por característica particular el hecho de que los fideicomisos, un montón de fideicomisos, una gran cantidad de dinero puesto ahí, que el dinero siempre puesto en las arcas federales, ¿no? La estructura administrativa, el andamiaje electoral, el cómo gastarlo, es lo que se pierde. Es decir, se le quitan las bolsas, ¿no? Las figuras de las bolsas, las figuras de donde se depositan. Y el gobierno agarra de nuevo la autoridad sobre ellos y bueno, cae en otra opacidad porque ahora ellos van a saber dónde lo van a aplicar. Supongo yo que en los programas federales, quisiera pensar, en los programas federales de apoyo social, de los programas de bienestar, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, salimos de una opacidad de la estructura financiera de los fideicomisos y cae en otra opacidad de las dependencias federales. Aquel presupuesto 2019 para aplicarse en el 2020, totalmente reconfigurado. La pandemia reconfiguró la vida pública de México y, por supuesto, la vida discutida en los presupuestos. Aquí está ya nuestro siempre admirado Esdras Jonathan. Dejaremos que el maestro Vladimir termine de hacer esa consulta. Dice Esdras Jonathan, y te agradezco como siempre, maestro, ¿qué tanto podría afectar a México hacer oídos sordos al mensaje que envió al gobierno de México el Fondo Monetario Internacional, sin dejar de escuchar la propuesta que nos va a dar, la respuesta que nos va a dar el maestro Vladimir? Te diría que el Fondo Monetario Internacional se dedica a eso, pues, a inmiscuirse, a meterse en las finanzas de los gobiernos, de los gobiernos nacionales, este, porque pues no deja de ser una entidad bancaria, no deja de ser un ente económico, una organización de poder a partir del dinero que quiere incidir en esto. Adelante, maestro. Estaba yo comentando una pregunta de Esdras Jonathan, nuestro asiduo y siempre admirado seguidor. Dice Esdras, te la pregunto porque es para ti. ¿Qué tanto podría afectar a México hacer oídos sordos al mensaje que envió al gobierno de México el Fondo Monetario Internacional? Y le decía que no deja de ser una entidad financiera, económica, un grupo de poder con dinero que siempre quiere tener injerencia en los gobiernos nacionales. Su negocio es el dinero. Entonces, que no se meta, ¿no? Mira, como todo en la vida, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, creo que se refiere a unas declaraciones que salieron el día de antier, donde habla de que si el gobierno decidiera generar estímulos fiscales, tomar la línea de crédito que tiene, podría, dice el Fondo Monetario Internacional, acelerar, y no quiere decir que de la noche a la mañana, o tendría más posibilidades para enfrentar el tema del poco crecimiento económico que se avisora para el próximo año. Sin embargo, las palabras más o menos textuales del subsecretario Llorio de Hacienda fue que no es necesario, ¿no? Porque se está estimando un tema de una recaudación muy especial por parte del gobierno federal. Entonces, tú abres una línea de crédito cuando no tienes posibilidades de autofinanciarte. Es decir, cuando tu recaudación es muy baja, cuando no tienes posibilidades, y aquí a lo que le está apostando, a lo que le está apostando
el gobierno federal es a su capacidad de recaudar. Yo les decía, es que, miren, aquí creo que tengo el dato. A ver, fíjense bien. Casi 2 billones de pesos van a ingresar al país por la vía de ICR. El Fondo Mexicano del Petróleo va a aportar 343,000 millones de pesos. A través del IVA, casi 1 millón de pesos. Pemex es muy poco, casi 600,000 millones de pesos. Aprovechamientos y otros es 190,000 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad, 405,000. El IMSS, lo que vimos hace rato, vía cuotas, 381 millones de pesos. Y IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, son 351,000 millones de pesos. Si se dan cuenta, la carga financiera de nuestro país recae en el IVA y en el ICR. Son alrededor de casi 3 billones de pesos es lo que la recaudación, y somos uno de los países que menos recauda, ¿no? Pero a esto hay que agregarle... Pero es la mitad de los 6 que claro, se van a gastar, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso que somos los que menos recaudamos. Y aquí se refleja que ya se pusieron al corriente los grandes corporativos. de hecho, se estima que son 1,200 millones de no, perdón, 1,200 empresas que solían evadir impuestos en el orden de cientos de millones de pesos. Con solamente menos de 80 empresas, el gobierno logró incrementar su recaudación a un nivel muy aceptable. Por eso es que, a pesar de que este año el crecimiento ha sido nulo, hemos tenido decrecimiento, la tasa de recaudación se mantuvo, aunque no en los niveles esperados, se mantuvo de tal grado que la situación del país no fue peor. Y eso es lo que yo les decía, yo creo que eso es un compromiso de campaña que es válido, ¿no? Es decir, no voy a crear más impuestos. Ay, pero es que le estás cobrando, sí, porque ellos no pagaban impuestos, entonces sigo en lo que yo me había comprometido. Entonces, hay cosas muy valiosas de este gobierno en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que decía Esdras es, el Fondo Monetario pues te está diciendo, aquí hay una posibilidad, depende de ti país si lo tomas o lo dejas. Otro de los temas es que para México, a diferencia de otros países, adquirir deuda es mucho más costoso. Creo que alguna vez hacíamos el ejemplo de entre el que es buen pagador y el mal pagador, cada vez que van a pedir un crédito, al que es mal pagador le cobran más intereses, ¿no? Entonces, si no hay necesidad, pues mejor aguántate, es decir, me voy a ir a endeudar y con ese, lo que el préstamo me va a servir para comprar un coche nuevo, me va a servir para comprar ropa nueva, me va a servir para, oye, pero ya tengo un coche, ya tengo ropa, entonces mejor me lo aguanto y no me endeudo. O sea, pues son maneras muy sencillas incluso de ver esto. Yo sí quisiera cerrar esta vuelta a Conversando Realidades, maestro, con más que con una pregunta, con un compromiso, para que en cualquier momento, cuando se dé la discusión en materia de desarrollo social y tengamos algo ahí nuevo, también lo demos a conocer acá. Digo, y me refiero concretamente al objetivo de esta discusión que hemos traído en nuestras conversaciones, la pobreza, su atención, darle vuelta en el mismo tenor sin necesidad de resolverlo. Creo que se resuelve también en gran parte cuando en los hechos cuando en el presupuesto se reflejan dineros para realmente eh, cambiarle la realidad a cientos de personas. Si algo sucede, si algo observas, me gustaría mucho que nos encontráramos el próximo martes y aquí lo desgranáramos, independientemente de todo lo demás que hay, que este tema del presupuesto todavía va a dar otro rato. ¿Sabes también qué se me olvidó? Me gustaría que cerráramos con ese comentario tuyo. ¿Sabes también qué se me olvidó decirte, pedirte tu comentario respecto de la renovación de la dirigencia de Morena? Cuando el Congreso está en este tema de alta relevancia, cuando ya en Chiapas se armó el proceso electoral, ¿por qué en medio, cuando la autoridad del árbitro está bajo fuego, por qué nos metemos en esos bretes de renovar la dirigencia nacional del partido en el poder? ¿Por qué tiene, no sé por qué, pero sospecho que tiene esos filos políticos de mantenerse activos y vigentes?
de aquí al próximo año cuando renuevan la Cámara. Morena ha sido... A ver, ¿qué es lo que está mostrando Morena? Uno, que no es un partido, o que no necesariamente tiene que ser un partido, pero desafortunadamente está en un sistema de partidos, entonces tiene que ser un partido político. Puede ser un movimiento, sí, pero va a ser un movimiento, si tú quieres, descriptivo, pero formal ante el sistema político mexicano, ante el Instituto Nacional Electoral. Para poder postular candidatos tiene que ser un partido. Bueno, esto lo dejo para que lo tengamos como referencia. Dos, es curioso, muy contradictorio, irónico, sarcástico, de burla, de guasa, de que un partido que se supone vino a cambiar la realidad del país, a cambiar la manera de hacer política en el país, esté haciendo exactamente lo contrario. Y no lo digo como un tema agarrando argumentos de la oposición, no. Como alguna vez les decía sobre los temas de pobreza, los números están ahí. Yo lo que les diría es que los eventos, los hechos, los actos están ahí. Es un partido que debió haber renovado su dirigencia desde hace mucho tiempo, pero esta necesidad de, bueno, que se puede entender, a ver, a quién le dan pan que llore, puede ser la dirigencia, la dirigente o el dirigente de un partido político con muchísimo potencial económico, porque eso sí deben de saber los militantes de Morena, que su partido tiene muchísimo dinero en las arcas. Yo creo que tiene todo el dinero, todas las prerrogativas, Muchísimo dinero, se las concede. Es un No se partido pueden imaginar. millonario. ¿Mande? Creo que es el partido millonario, ¿no? Se Es un ganó partido todo. riquísimo. Yo no sé si anda en el orden de los... No sé. Les voy a conseguir bien ese dato, pero seguramente está de 1,000 millones de pesos, de muchísimo dinero. Entonces cualquiera quiere estar al frente de un partido con muchísimo dinero. Por eso Claro. han tenido tantos problemas, por eso tantos pleitos legales. Hombre, si la democracia es tan sencilla, ya llegó tu tiempo, renovación y lo que sigue, pues esos son los tiempos. Pero No. los mexicanos, no todos los mexicanos en política, los de Morena en este caso, están demostrando que cojean de la misma pata que los demás. Vamos a hacer artilugios, métele una demanda, métele una denuncia, un procedimiento, no mételo al tribunal, que regresa con el tribunal, es que ya me tocaba, bueno, ya le tocó, no, siempre no te toca, le va al otro, espérate, yo meto también un recurso. Entonces, Morena es una masa amorfa que no tiene... Lo único que tiene de bueno es que el presidente del país salió de ese partido. Hoy yo no sé qué van a hacer. Que si Mario Delgado o si Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que el peor error que han cometido ha sido un proceso tan desasiado que refleja eso. No importa qué tan bonito lo pongan, no importa cuánto los de Morena digan que son diferentes, en el tema partidista debían de dar una muestra de civilidad, de hacer una cosa, de ser que eran distintos. Y ahí están cometiendo un gran error. Me quedo con eso, maestro. Te agradezco, como siempre, que nos des estas luces. Hacía falta que platicáramos de este tema y de muchos otros. Te hago la invitación, maestro, para que ya no fallemos, para que movamos nuestras agendas y podamos estar con nuestro público. Agradeciéndole a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, a Esdras, al doctor Luis Antonio Ramos, a Pepe, a Miguel Martínez, a Luis Alberto, a Joana, a Ana Girón, a Neira Cruz Paz. Dice nuestro webmaster Pepe Ortega, aquí de día 1, quizás lo más importante es la aplicación del presupuesto. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo con lo que quieras dar por terminada esta nueva vuelta a Conversando Realidades? Y bienvenido siempre, maestro. No se olviden, el problema más importante de Chiapas es la pobreza. Gobierno que no hable de la pobreza está hablando de todo menos de lo importante. Y los ciudadanos, si lo permiten, estaremos cayendo en tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le jala la pata. Nadie va a salvarlos. Bien, maestro, buenas noches, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de la plática. Nos encontramos el martes a las 8 de la noche, aquí en día 1, Conversando Realidades. Que te sea leve. Gracias.